En una peca de teólogo aficionado y en la otra ahora peca de psiquiatra aficionado, lo cual es más grave porque supone ejercer la profesión médica. El juramento de Hipócrates y ciertas cosas que desde luego no se exigen en teología. Es desde ese punto de vista algo más fácil y menos comprometido. Comportamientos bipolares, dice, ora eufóricos, ora de una atonía emocional exasperante. Tal vez por ello mismo a veces se manifiesta como el más fervoroso creyente, y otras veces, en cambio, vemos cómo su fe desfallece y se desvanece, hasta tornarse apostasía. Así que caramba, tan no contrario a la ortodoxia no será. Sin embargo, Dios escucha siempre su oración, incluso obra milagros. Bueno, se obran los milagros, pero no necesariamente es Dios quien tiene que escuchar. Incluso obra milagros atendiendo sus plegarias. Milagros venturosos, como cuando la joven esposa de un guardia suizo recupera la fertilidad y concibe a un hijo, pero también milagros en los que la ira divina se descarga contra los falsos creyentes. Milagros de un Dios que castiga sin remilgos, como en el Antiguo Testamento. Estos comportamientos caprichosos, casi esquizoides, bueno, ya estamos con el diagnóstico recreativo, de Belardo propician los pasajes más groseros de la serie, como cuando solicita a un fraile confesor que le revele los pecados de los cardenales. Claro, eso no es contrario a la ortodoxia, ¿verdad? Y en todos ellos subyace el narcisismo de un hombre que se ha rodeado de falsas fortalezas para disimular su íntima fragilidad. Yo pongo en duda que sea Dios quien escucha sus exigencias, que sea Dios quien escuche sus exigencias, que no plegarias, son exigencias mágicas, como cuando la maga de Tesalia conjura al cadáver, o como cuando Celestina, imitando sin duda también el personaje de Lucano, hace lo propio, o la pitonisa de Endor. Que sí, eso es propio del Antiguo Testamento, pero niego al mismo tiempo que esos milagros sean solo propios del Antiguo Testamento al que pertenece la pitonisa de Endor, porque en el Nuevo Testamento tenemos en los Hechos de los Apóstoles el de Ananías y Safira, que es un milagro de los del estilo de Pío XIII, pero es una excepción y no vuelve a pasar, no es un modelo que se siga o que se perpetúe en el magisterio de la Iglesia. Juan Manuel de Prada simplifica además los cambios producidos en Pío XIII. Dice, solo cuando esa fragilidad se atreva al fin a reconocerse, se resolverán las contradicciones de Belardo. El catalizador será un chantaje urdido por sus detractores que rescatan unas cartas escritas a una novia de juventud con la intención de desprestigiarlo. Pero cuando las cartas salgan a la luz, el mundo conocerá una faceta del joven papa que él mismo se había empeñado en enterrar, y al rescatarla, Belardo se reconcilia consigo mismo y con el mundo que hasta ese momento le odiaba. No es así exactamente como lo cuenta Juan Manuel de Prada. Hay algunas influencias benéficas, entre las cuales está Gutiérrez, que hacen que Pío XIII mejore, aunque con notables recaídas, incluida la gravísima después de despertar del coma, cuando predica una cruzada, ni más ni menos. Bueno, otras bastante notables cuando aterroriza a unos niños. Y en todo momento está presente el problema de sus padres, que eran unos hippies, como los padres de Ned Flanders en The Simpsons eran unos beatniks. Cuando despide a la monja que lo cuidó y busca a Gutiérrez como a un colega, se produce un paso a la madurez. No nos movemos de la misma carta de San Pablo donde se halla su descripción del amor. Seguimos en la primera carta a los Corintios. Así, cuando yo era niño, hablaba como niño. Vuelvo a seguir la traducción de Torres Amat. Así, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Pero cuando fui ya hombre hecho, dejé mano a las cosas de niño. En su reseña de The Young Pope, Juan Manuel de Prada acusa a Sorrentino de ser un posmoderno que dice una cosa y la contraria y se ríe de todos. The New Pope, del final de la historia, desmiente estas acusaciones de raíz y hasta la médula. Si en la primera serie Sorrentino había estudiado y citado concienzudamente el arte religioso, podemos
considerar como tal la Venus de Willendorf, que por una licencia futurista se halla en el Vaticano y no en su emplazamiento actual, y actual también en el sentido inglés, en su emplazamiento real, en su emplazamiento odierno y real. En este caso, el Museo de Historia Natural de Viena. Y especialmente el arte religioso católico, en la segunda serie hace lo mismo con la teología católica, buscando sus expresiones más bellas y poéticas, desde San Alfonso María de Ligorio a San Juan Pablo II, y crea un excelente papa, inspirado por San John Henry Newman, que hace un maravilloso trabajo, aunque al final renuncie y busque la vida conyugal, o incluso marital. Cosas más raras se han visto en 2 milenios de catolicismo y bastante peores. En algún momento parece que lo que hace es dar discursos vacíos, que no tiene nada que decir. Su muy remarcable no. Vaya, otro papa que no dice nada. Aunque estos discursos son muy apreciados no solo por el vulgo, sino por sabios teólogos que dicen que otros interpreten, no corresponde al papa explicar, a otros corresponde interpretar, y por el antiguo papa, porque en ellos alienta el misterio, algo que a Sorrentino como poeta visual parece entusiasmarle, y bueno, también escribe novelas, también es el guionista, poeta, el que hace cosas. Como hombre que hace cosas, esto del misterio lo entusiasma. Y el misterio parece haberlo descubierto con una fuerza inagotable en la Iglesia Católica. Corresponde a Juan Manuel de Prada, ¿a qué negarlo? Al César lo que es del César, y seguimos con citas evangélicas o neotestamentarias, porque antes no he citado el Evangelio, sino los Hechos de los Apóstoles, pero bueno, ahora citamos las palabras del mismísimo Jesucristo. Al César lo que es del César. Corresponde a Juan Manuel de Prada haber sabido ver esto en la primera serie. Leo a Juan Manuel de Prada. Mostrando los aspectos más bufonescos y penosos de las intriguillas eclesiásticas y magnificándolos hasta la caricatura, yo diría en cambio que más bien los suaviza, Sorrentino no puede evitar reconocer un no sé qué sublime, esto es ciceroniano, ese no sé qué, sublime que lo rebasa. Sorrentino es un descreído de formación católica que, mientras se mofa de la Iglesia, cae rendido ante ella. Un esteta descreído que no puede odiar a la Iglesia, porque sabe que sería tanto como odiar la genealogía de su arte. Pero, sobre todo, le corresponde a Juan Manuel de Prada el mérito de haber sabido ver, como Barbey d'Aurevilly con Baudelaire, el destino de su arte. Dice Juan Manuel de Prada, su propósito no es tanto el de desprestigiar la Iglesia, como hace el impío más rudimentario, como el de confrontarse con su misterio. Sorrentino no consigue penetrarlo, ciertamente, pero consigue contagiar su perplejidad al espectador, que se preguntará cómo es posible que una institución regentada por fanfarrones, ambiciosillos o rijosos haya podido sobrevivir a todos los naufragios. Y tal vez el espectador pueda llegar a la conclusión de que esa institución cuenta con un Dios que a su vez cuenta con nuestra naturaleza fanfarrona, ambiciosilla y rijosa. Que Cristo, al fundar su Iglesia, no pasó por alto la fragilidad humana. Como escribió Chesterton, todos los imperios y los reinos han perecido a causa de su debilidad inherente y continua, a pesar de haber sido fundados sobre hombres fuertes y sobre hombros fuertes. Solo la Iglesia fue fundada sobre un hombre débil y por esa razón es indestructible. Sorrentino, hasta aquí Juan Manuel de Prada, Sorrentino y Chesterton, Sorrentino, que al principio comenzó haciendo un comentario a la vida de la Santa Sede que no aspiraba a ser escuchado, acaba ofreciendo claramente y sin posmodernismos la visión de su Iglesia, que coincide con la tradición, con nuestra Iglesia, con los grandes santos, con los grandes apologetas como Chesterton y como todos los católicos cuando hablan limpiamente, en cristiano, como Juan Manuel de Prada, y acaba viendo Sorrentino como la mejor solución que Voiello, que cree en Dios, que cuida de los niños y que se sabe no malo, sino malísimo,
sea el que acabe sucediendo a dos grandes papas, no a tres, porque Francisco II solo se pareció al venerable Juan Pablo II, al venerable Juan Pablo I, Albino Luciani, en lo anecdótico. Aunque en realidad es solo a un gran papa, porque como no me he cansado de decir, obrar prodigios no equivale a ser santo, y si se llama gran papa a Benedicto XIII es por conveniencia y por la misma razón por la que conviene a la fe católica el culto a San Chapeletto en el famoso cuento de Boccaccio, en el Decameron. Un hombre malo puede hacer bien, aunque ciertamente esta ocultación es faltar a la verdad, es una mentira, pero desde luego a Boiello no le interesa desenterrar a Pío XIII ni buscar pruebas de sus herejías y declararlo antipapa en un sínodo cadavérico, en un sínodo horrendo. Pero evidentemente hay solo un gran papa en esta historia, que es el Papa Nuevo. Sorrentino se ha tomado la Iglesia tan en serio que la última autoridad teológica que cita es el cardenal Giacomo Biffi, de cuya santidad, humor y sabiduría fue tan admirador su amigo, mi rector José Guillermo García Valdecasas. Sorrentino ha dejado claro que todos los personajes son pedazos de basura. Estoy pensando que quizá no lo sea el sucesor del compañero de orfanato del Papa joven, pero en su santa cólera, se ve sin duda alguna bastante soberbia. Ni siquiera el que no habla está exento de pecado, porque la cólera, a pesar de que sea un tópico literario, poético, teológico, demasiadas veces repetido, la cólera no puede ser santa. La cólera es un pecado. Eso de la santa cólera es tan despreciable como el odium theologicum. No hay nada más asqueroso que el odium theologicum. Y está claro que el sucesor decente del compañero de orfanato de Pío XIII está poseído por la santa cólera. Sorrentino ha dejado claro que todos los personajes son pedazos de basura, especialmente los que presumen más bondad, y menos quienes, como el publicano, no lo hacen. Boiello no presume de ser bueno, nada parecido. Es soberbio, pero no basa su soberbia en su bondad, sino en su inteligencia. Biffi, el cardenal Giacomo Biffi, dice de labios de John Malkovich a los publicanos y pecadores de hoy: Noi siamo tutti miserabili rottami che Dio ha messo insieme per formare una chiesa gloriosa.